Lo que les vengo a exponer hoy día es un poco de los cambios que han habido en la legislación minera y que han tenido un impacto en el quehacer de nuestras actividades. Bien, en primer lugar, pues con la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo se estableció de manera muy clara que el empleador debe garantizar que la salud y seguridad en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en la organización. Se está especificando de manera muy clara la responsabilidad del empleador y ponen como ítem interesante medidas destinadas a crear conciencia. Queda un poco en el aire lo que significa crear conciencia. Muchos dirán, pues, capacitar a la gente, ¿no? Involucrarlos de repente en su manual de organización y funciones. En nuestra opinión, pues es una manera de crear conciencia en el personal, ¿no? Pero lo más importante, pues, es que forme parte de cada una de las actividades que llevamos tanto dentro como fuera del ámbito minero, ¿no? Se incluye todo accidente o enfermedad dentro o fuera de la empresa con ocasión de sus funciones más traslados cuando son necesarios o asumidos por la empresa. Es decir, los accidentes que antiguamente se conocían como en tránsito o en itinere están incluidos también dentro de lo que es el espectro de la salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Aunque el término propiamente de empleador de alguna manera queda un poco en el aire, ¿no? Según una normativa se refiere al empleador directo, que puede ser, pues, el contratista para el caso de aquellos en los cuales se aplique, y en algunos casos se refiere a la empresa titular, ¿no? Eso no lo tenemos muy claro. Alguna normativa te dice una cosa, otra normativa te dice otra, pero lo que sí tenemos claro es que la responsabilidad es compartida, ¿no? Por el contratista y por el titular de la organización. Otro punto interesante que menciona es que el empleador puede tercerizar la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento, ¿no? En lo que es la gestión de seguridad y salud del trabajo. Lo único que no es tercerizable es la participación del empleador en el comité y los subcomités de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Una cosa que también nosotros veníamos considerando y de repente que se presta un poco a la controversia es cómo se va a tratar el tema de los comités en las empresas mineras, pues, que tienen una matriz en una capital y que tienen unidades distribuidas por todo el país, ¿no? De repente podría ser un gran comité cuya cabeza esté en Lima y pequeños subcomités, pues, distribuidos en las principales operaciones, o cada unidad remota comportarse como un solo comité independiente, ¿no? De alguna manera, pues, que coordinen entre ellos. Bueno, el Comité de Seguridad en el Trabajo, de Salud y Seguridad en el Trabajo, se establece que el sindicato debe convocar a elecciones, ¿no? Si no hay sindicato, de todas maneras le corresponde convocar al empleador. Esto es algo que debemos tener todo muy claro, porque hay una normativa, pues, de penalidad en la cual es bastante dura en ese sentido, ¿no? No se debe tener menos de 4 ni más de 12 miembros. En realidad la elección del comité se está volviendo un tema que de alguna manera se va a prestar a pugnas dentro de lo que es una empresa, ¿no? Los sindicatos, por eso, tienen sus propios intereses. Ellos van a tratar de alguna manera, pues, de tener cierto protagonismo en el comité de la empresa de salud y seguridad en el trabajo. Incluso la norma menciona que nuevas disposiciones al interior de la empresa que se incluyan dentro de lo que es el espectro de la salud y seguridad en el trabajo, de alguna manera tiene que haber comunicación al sindicato, ¿no? Comunicación, dejémoslo en claro, no necesariamente una consulta, ¿no? Por ejemplo, acabamos de tener, pues, un tema interesante, ¿no? Hemos contratado los servicios de un proveedor para que realice los exámenes ocupacionales en una unidad minera, y bueno, nos dimos con la sorpresa, pues, que el sindicato se reunió de manera independiente con el proveedor, pues, ¿no? Quisieron conocer un poco más del servicio, lo cual, pues, de alguna manera no es ni bueno ni malo, ¿no? Sino es parte de lo que la normativa de alguna manera puede permitir, ¿no? Para ser miembro del comité se requiere ser trabajador, ser mayor de edad y de preferencia tener unos conocimientos en salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Pueden entrar inclusive personal en las empresas contratistas, ¿no? Bien, otro tema que es interesante es el tema de los exámenes médicos, ¿no? En este esfuerzo por flexibilizar un poco lo que es la normativa de salud y seguridad en el trabajo, se ha establecido, pues, una diferenciación entre puestos de alto riesgo y puestos ordinarios, ¿no? Los puestos ordinarios, la normativa te dice que puedes tomar un examen bianual, ¿no? Para nosotros que somos minería, pues, somos un sector considerado de alto riesgo,
se mantiene todo lo que es el perfil del examen ocupacional que veníamos manejando y que de alguna manera pues estaba establecido en el DS 055, ¿no? Recordemos que cuando hay un conflicto entre dos normas, no prima la de mayor jerarquía, sino prima la que de alguna manera le da mayor protección al trabajador. Es por ello que nosotros en minería pues no ha cambiado mucho lo que es puesto de alto y de bajo riesgo. No hay un caso especial, por ejemplo, cuando hay empresas que tienen una matriz en una ciudad y cuyos trabajadores administrativos viajan a operaciones, ¿no? Surge la pregunta, ¿los tratamos como de alto o de bajo riesgo? Para nosotros particularmente, la empresa en la que trabajamos lo consideramos como trabajadores de alto riesgo, ¿no? Igual pasan su examen anual como lo que es los trabajadores que laboran en las unidades remotas, ¿no? Esto para cubrir pues en beneficio del trabajador y para cualquier contingencia que se pueda presentar, ¿no? En una oportunidad tuvimos un contratista canadiense que ingresó a una de nuestras operaciones pues, y lastimosamente tuvo un problema neurológico que lo llevó a perder la conciencia, ¿no? Se accidentó y bueno, de alguna manera pues cuando vieron las investigaciones, ¿no? Este señor tenía su examen ocupacional, no se detectó este problema, un tema pues independientemente propio de él que no se detecta por un examen de tamizaje tan sencillo como el examen ocupacional, pero consideren que si hubiera sido una fatalidad pues hubiéramos tenido de repente la exigencia de los entes fiscalizadores por contar con toda su documentación completa, ¿no? Este señor solo estuvo una semana, pero de alguna manera el hecho de tener un examen ocupacional es algo que todos deben considerar en sus operaciones. Y como les repito, en caso de conflicto prima aquella norma que ofrece un mayor nivel de protección, ¿no? Nosotros tenemos la normativa sectorial que es la DS 055, para nosotros es un estándar que hemos manejado durante mucho tiempo, ¿no? O sea, se dio después de la DS 046, tiene algunas limitaciones, pero de alguna manera la que más conocemos, venimos trabajando y la que aún nos continúan fiscalizando. Bien, en cuanto a los tipos de examen, tenemos tres tipos de examen básicamente en minería, ¿no? El preocupacional, el anual, el de retiro. Hay otros que también se toman el examen digamos, de cambio de puesto o el examen de retorno después de un día de descanso prolongado, pero estos son los más importantes, ¿no? La principal temática del examen preocupacional es que muchos reclaman que este examen impide el ingreso del trabajador, ¿no? Es más, algunos mencionan el tema de discriminación inclusive, ¿no? Pero recordemos pues que el examen ocupacional es un examen de tamizaje, no está direccionado para impedir que alguien trabaje, todo lo contrario, está direccionado para de alguna manera proteger al trabajador, ¿no? Impedir que su estado de salud se deteriore en determinado ambiente de trabajo, ¿no? Ustedes muy bien saben, debemos hacer un énfasis en los riesgos históricos del trabajador. Por ejemplo, ¿no? Si tienen a alguien que va a laborar en una planta de procesos y puede estar expuesto a lo que es metales pesados, es importante saber cómo era su nivel de exposición antes de que ingrese este puesto, ¿no? Recordemos que estas personas pues, pueden llevar ya un daño crónico y de alguna manera al asumirlos en su nuevo empleo pues cogemos todos los pasivos que traen estas personas. Es importante saber cómo están llegando, ¿no? Debe haber un consentimiento firmado del trabajador, ¿no? Y como les repito pues la gente menciona, muchas personas defienden el tema, argumentan que este es un examen para discriminar a los postulantes, ¿no? Y esto pues desde mi punto de vista está totalmente alejado de la realidad. Tenemos otros exámenes como en las Fuerzas Armadas, ¿no? Que también usan el examen ocupacional para de alguna manera limitar el ingreso de algunas personas porque ellos consideran que no son aptos para ingresar a ese tipo de actividad, ¿no? El examen anual debemos ahí ser bastante exigentes con los trabajadores, ¿no? Dentro de los reglamentos internos de trabajo inclusive se debe especificar que la inexistencia a la convocatoria del examen ocupacional puede ser motivo de una penalidad, ¿no? Y se debe incluir los riesgos ergonómicos y psicosociales, ¿no? Muchas veces pues en el examen ocupacional que ya tiene muchísima trayectoria, ¿no? Y desde muchos años atrás seguimos manejando un formato muy similar en los últimos 20, 25 años y lamentablemente pues aún no se mejora lo que es la parte de ergonomía y psicosocial, ¿no? Menos en lo que minería. Existen otros esfuerzos como el Ministerio de Salud, ¿no? La RM 312 postula un examen ocupacional bastante extenso, pero también debemos hacerlo manejable, ¿no? Este examen es muy voluminoso, ¿no? Recordemos que en minería pues tenemos operaciones en las cuales podemos tener el ingreso de 500 trabajadores en una semana, ¿no? Y un examen
tan voluminoso como el de la RM312 se vuelve pues poco practicable en ese tipo de realidades, ¿no? El examen de retiro también debemos tener un especial énfasis, ¿no? Debemos hacer los días previos al cese y no esperar pues, que el trabajador se retire, porque ello va a condicionar a que muchas veces estas personas no acudan a su examen. Y recordemos que en caso de una contingencia legal o una demanda futura, si no presentamos el examen ocupacional o los respectivos descargos, es decir, la convocatoria al trabajador, la entrega de la carta que menciona la S055, la prueba de la carga, pues lamentablemente va a pasar a ser de la empresa empleadora, ¿no? Una buena estrategia sería incluirlo en la hoja de ruta, ¿no? Y también tener en cuenta que los exámenes ocupacionales constantemente vienen siendo auditados por las empresas aseguradoras, y si no estamos cumpliendo con este procedimiento, lo único que vamos a hacer es que las empresas aseguradoras nos suban las primas y la perjudicada va a ser la empresa, ¿no? Cada año se va incrementando de una manera exorbitante los montos que se pagan por concepto de SCTR. Bien, actualmente otro tema interesante también es el tema del médico ocupacional, ¿no? Actualmente ya se dice que con menos de 500 trabajadores la vigilancia de la salud está a cargo del médico ocupacional, pero no se exigirá un mínimo de horas, ¿no? El cumplimiento se verifica con la presentación del Plan Anual de Salud Ocupacional y el Programa de Vigilancia y Salud de los Trabajadores. Ya no se obliga a tener un médico de salud ocupacional en las operaciones, ¿no? Basta con presentar un Plan Anual de Salud Ocupacional y el Programa de Vigilancia y Salud de los Trabajadores. Con ello estamos cumpliendo. Lastimosamente, pues, bueno, desde cierto punto de vista ha sido un retroceso, pero desde otro punto de vista también pues debemos tener en cuenta que empresas de un tamaño menor pues de repente no manejan el presupuesto suficiente para tener un médico en sus operaciones, ¿no? De 500 a más trabajadores, el médico ocupacional debe estar presente un mínimo de 6 horas diarias por 5 días a la semana. La gran mayoría de empresas grandes pues no tienen problemas con ello, ¿no? Es más, ahora la legislación pues ya no exige un especialista en medicina ocupacional, ¿no? Se han flexibilizado los requisitos, necesitamos a alguien que esté pues, que tenga una maestría en salud ocupacional, han dado un tiempo peritorio, ¿no? De 3 años para lo que es alguien con diplomado en salud ocupacional, y bueno, tengo entendido que también hay un proyecto para lo que la especialización por la vía no colegiada, ¿no? Básicamente con años de experiencia y con trabajo en el ámbito, ¿no? Bien, lo que es un tema bastante caliente, disculpe por favor, estoy en una presentación. Bien, lo que es responsabilidad en salud y seguridad en el trabajo, tenemos básicamente quién es el responsable, ¿no? El gran responsable cuando hay un problema de salud ocupacional en el trabajo. En realidad debería ser el gerente general, ¿no? Que es pues el representante general en la empresa. Más arriba, el directorio generalmente no es responsable, salvo que esta persona esté haciendo gestión, salvo que este grupo de personas, ¿no? De ser el caso, esté haciendo gestión de salud y seguridad en el trabajo. Cuando en la empresa hay varios gerentes o representantes, se apunta por lo que es la individualización de la responsabilidad, ¿no? Es decir, el área en la cual ocurrió pues una fatalidad se va direccionando hacia ese lado de la investigación. Responsable del proceso operativo. Responsable del proceso operativo es el responsable de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Debemos tener eso bien claro. Pero de todas maneras, el tema pasa por el representante legal, quien en su momento pues, debe delegar lo que... El representante legal es el gerente general, es responsable de brindar los recursos para que el responsable del proceso operativo pueda gestionar de manera adecuada lo que es la salud y seguridad en el trabajo. Eso debemos tenerlo bien claro, ¿no? Hay una responsabilidad administrativa y una responsabilidad operativa. Debemos tener bien claro esos conceptos, ¿no? Acá les traigo un cuadrito donde de alguna manera se clasifican los tipos de responsabilidades, ¿no? Tenemos una responsabilidad administrativa, civil y penal. En el primero de los casos, pues, ¿bajo qué problema, bajo qué contexto se da la responsabilidad administrativa? Cuando hay incumplimiento de obligaciones de salud y seguridad en el trabajo, ¿no? Hay una autoridad administrativa, la multa puede llegar hasta 300 UIT. Por la vía civil tenemos responsabilidad por daños y perjuicios, ¿no? Sobre todo algún trabajador que ha sufrido pues, alguna secuela de accidente, ¿no? Y decide pues, demandar a la empresa por la vía judicial. Esto generalmente pasa por una indemnización, ¿no?
Y finalmente tenemos una responsabilidad penal. Recordemos que solo es responsabilidad civil si no se adoptan medidas de seguridad, cuando se demuestra que ha habido acción o omisión, cuando hay lesión o riesgo. La autoridad viene a ser el Poder Judicial y puede haber hasta 8 años y puede llegar a privación de la libertad, ¿no? Sí, bien, este es un cuadrito un poquito largo, pero define lo que es la responsabilidad penal, ¿no? De 1 a 4 años para el que, infringiendo las normas y estando legalmente obligado, habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente, no adoptó las medidas previstas, pone en peligro inminente la vida, salud o integridad física del trabajador. De 4 a 8 años cuando hay muerte y de 3 a 6 años en caso de lesión grave, ¿no? Se excluye responsabilidad penal cuando se demuestra que la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia de las normas de salud y seguridad por parte del trabajador. Eso debemos tenerlo también bien claro. Por eso es importante realizar una adecuada investigación, darle todas las herramientas que dice pues la normativa para que el trabajador cautele de la mejor manera su salud y seguridad, y si a pesar de que se demuestra que ha habido una inobservancia por parte del trabajador, bueno, de alguna manera la empresa se ve liberada de esta responsabilidad frente al evento que pudiera haber ocurrido. Bien, si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias. Invitamos al doctor Horacio Rix, a todos los participantes en la distinguida mesa, por favor recordarles el tiempo circular. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Menos mal que lo que voy a decir yo es complementario a lo que ha dicho mi colega Felipe, así que no nos vamos a cruzar. Yo he querido darle un enfoque. Básicamente esta presentación está relacionada a la parte de los exámenes médicos ocupacionales. Entonces voy a hacer una pequeña revisión muy breve de qué normas están relacionadas a este examen. Entonces en el Perú tenemos la ley, la 29783, ¿no?, que establece parámetros para los exámenes médicos, y esta ha sido modificada por la reciente ley 30222. Entonces eso es desde el punto de vista legal general. En lo que es el reglamento, tenemos el reglamento de salud y seguridad en el trabajo, el 005, que depende de esta ley, y una modificación de hace muy poco, que es el 006, ¿cierto? Y anexo a ello tenemos los protocolos médicos que han sido aprobados por la resolución 312. Entonces, esto es el marco legal para los exámenes médicos. Tenemos reglamentos sectoriales, ¿no? Como ustedes ven, hay varios, y uno de ellos justamente es el 055, ¿no?, el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería. ¿De acuerdo? Entonces, de la ley, ¿qué cosa quiero rescatar? Simplemente que la modificación de la ley en julio del 2014 se indica que los exámenes médicos ahora tienen duración de 2 años, ya no son anuales como anteriormente eran. Esto ha sido un cambio muy importante. Como dijo Felipe, esto de hecho que favorece la aplicación de la norma en empresas que no tienen recursos para hacer exámenes cada año. Ese es un cambio muy importante que ha tenido la ley, ¿no? Y los exámenes de retiro son facultativos. Estoy hablando en general. Habla de que los trabajadores que realicen actividades de alto riesgo están exceptuadas de esta modificación. Es decir, en los que tienen riesgo sí permanece la frecuencia cada año. Por lo tanto, en minería aplica que es una actividad de alto riesgo o de riesgo, por lo tanto se mantiene la periodicidad anual. Ahora, entrando al reglamento de esta ley, ¿no?, lo que quiero rescatar es que recalca que la validez del examen es cada 2 años, ¿no?, y siempre y cuando el trabajador se encuentre en el mismo sector de trabajo, es decir, en el mismo tipo de actividad. Si cambia de actividad, el examen que hizo no tiene ese valor de 2 años, sino lo tiene que volver a hacer de acuerdo a los riesgos de la nueva actividad. ¿De acuerdo? También recalca, ¿no?, lo que dijo la ley, que esta restricción o esta duración de 2 años no aplica a las empresas que tienen riesgo o alto riesgo, y indica que en esos casos, en este tipo de los sectores, las normas que regulan estos sectores son los que determinan la periodicidad. Entonces ahí les he puesto algunos ejemplos de, en minería por ejemplo se define que es anual, hidrocarburos no lo define,
electricidad lo define que es anual, y en embarcaciones pesqueras se define que son 3 años, ¿de acuerdo? Recalca que el examen es válido siempre y cuando se mantenga el trabajador en la misma actividad. Muy bien, es la parte introductoria general, la ley y su reglamento. Ahora enfoquémonos al reglamento sectorial, que es el 055, para comentar algunas cosas nada más de este reglamento importantes. Para empezar, el 055, como ya lo dijo Felipe, indica los tipos de exámenes que se deben de pasar, incluyendo los que son por cambios de tarea o reingresos a la empresa, ¿no? Y es una obligación del empleador que se cumpla la realización de estos exámenes, ¿de acuerdo? El comentario que les pongo ahí es que inclusive si un trabajador no quiere pasar el examen preocupacional, simplemente no ingresa, y si no quiere pasar un examen anual, puede ser despedido por no pasar dicho examen anual para seguir laborando en su puesto de trabajo. Entonces esto está amparado por la norma. Se incluyen exámenes toxicológicos si es que las condiciones de riesgo lo ameritan, ¿no? Y la norma establece que los exámenes, según esta norma, se deben hacer de acuerdo al anexo 7C, ¿no? Que es un anexo donde se detalla la estructura completa del examen médico. También en el artículo 109 se menciona que el empleador es quien puede fijar las fechas del examen ocupacional, así como otros exámenes médicos, de acuerdo a las necesidades que tenga la producción. Es decir, no es potestad del trabajador fijar la fecha de su examen, lo puede hacer el empleador de acuerdo a la necesidad de producción. Es lo que mantiene la ley, ¿no? Y además, el perfil puede ser modificado de acuerdo a los riesgos. Es decir, el médico ocupacional define si se pueden adicionar o no exámenes ocupacionales de acuerdo al riesgo del puesto de trabajo. Esto creo que es un punto muy importante. Hay un tema importante sobre la historia clínica ocupacional, ¿no? Esta norma, aquí sí me voy a detener un poquito, porque es parte importante del examen médico ocupacional. Esta norma indica que la historia médica ocupacional de cada trabajador debe ser registrada y archivada por su propio empleador. Ok, entonces esto va un poco en conflicto con otras normas de mayor jerarquía. Por ejemplo, la Ley General de Salud indica que los establecimientos de salud pueden emitir copias de la epicrisis y copias de la historia clínica, más no los originales. Entonces el conflicto viene en que, ¿cómo es que la norma dice que el empleador archivará los exámenes médicos de los trabajadores? Sin embargo, no indica si es el original o la copia. Da a entender que fuese el original. Por lo tanto, haciendo una buena interpretación, debiésemos entender, respetando la ley, que esos exámenes a los que se refiere esta norma debiesen ser la copia, ¿de acuerdo? La norma técnica 022 indica que la propiedad de la historia clínica es del establecimiento de salud. Claramente, establece todo un mecanismo para dejar claro que el original de la historia clínica es propiedad del establecimiento de salud. Por lo tanto, los originales no debiesen salir de los establecimientos de salud. Sin embargo, ustedes van a ver en la práctica que muchas compañías incluso solicitan y obligan a los centros médicos que se les entreguen los originales, incluso las placas radiográficas. Dejo en reflexión este tema. Hay un conflicto importante con la norma y hay una justificación muy clara en relación a este punto, y yo recomiendo interpretar este artículo 112 con mucha cautela y revisando bien la demás normativa vigente. Por otro lado, también es importante comentar que en la 055 se habla de los exámenes que se realizan cuando la labor se da encima de los 2.500 metros, ¿no? Entonces se indica que si los trabajadores permanecen debajo de esta altura por más de 3 semanas, tienen que volverse a hacer un examen para volver a subir. Esto ha generado un gran problema, realmente un gran problema, por la cantidad de veces que personas se tienen que volver a hacer los exámenes. Por ejemplo, los gerentes que visitan una operación
regresen a su base, que usualmente es Lima, para cada subida que ellos hacen, usualmente es pasando 3 semanas, tienen que volver a hacerse el examen. Entonces, esto ha generado un gran problema realmente y posiblemente va a ser un punto de modificación en el futuro, ¿no? Sobre el examen de retiro, hay un comentario importante que el trabajador es responsable de someterse al examen médico de retiro. Sin embargo, la compañía le emite una comunicación, ¿no?, dándole 30 días para que pueda pasar el examen de retiro. Si el trabajador no lo hizo, hace una segunda comunicación y se le da 15 días más. Y si el trabajador no hizo, la compañía queda exceptuada de cualquier complicación que tenga el trabajador y que pueda estar relacionada con un tema del examen médico, porque el trabajador no pasó dicho examen. Es decir, luego de ello, el trabajador no puede hacer ningún reclamo. Entonces yo creo que es importante que esto también sea tomado en cuenta. Se habla de, también la norma habla de los exámenes necesarios para trabajadores que laboran encima de 1.8 metros, trabajos en altura física, ¿no? Y se habla de que tienen que tener certificados anuales de suficiencia médica que deben de descartar enfermedades neurológicas, metabólicas, alteraciones de pérdida de conciencia súbita, déficit miembros superiores e inferiores, obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas. Se supone que los trabajadores que tengan alteraciones en estos aspectos médicos no debiesen hacer o ser autorizados para hacer labores encima de 1.8 metros de altura física. Sin embargo, como ustedes ven, esto es muy amplio y deja bastante que interpretar, ¿no? Se ha hecho bastante esfuerzo por tratar de segmentar qué exámenes aplicar a este tipo de trabajadores y bueno, se manejan algunos protocolos que se están funcionando. Finalmente, quiero comentar un anexo, una nota que está debajo del anexo 7D, que es un tema importante y se habla de las restricciones absolutas para subir a gran altura. Estamos hablando encima de 2.500 metros, ¿no? Entonces, como ustedes ven, aquí hay varios diagnósticos que automáticamente inhabilitan a los postulantes o a los trabajadores que presenten esta condición. De las que más hemos visto, por ejemplo, son trabajadores que tienen epilepsia o hacen cuadros de epilepsia, cuadros compulsivos, que al ser evaluados quedan como un diagnóstico probable de epilepsia. Estos trabajadores ya no pueden subir encima de 2.500 a hacer labores en minería, ¿no? O, bueno, el embarazo es clarísimo, ¿no? Las mujeres gestantes no pueden subir encima de 2.500. Se hizo una revisión interesante en relación a las causas por las cuales no debiesen subir mujeres embarazadas a la altura, encima de 2.500 por lo menos, y hay bastante estudio científico, tanto como lesión para la madre como lesión para el feto, más que todo. Entonces está sustentado el tema. Anemias, enfermedades pulmonares obstructivas, crónicas, el índice de masa corporal mayor de 40. Es todo un tema, ¿no? Porque hay trabajadores que estando en la operación sobrepasan el índice de masa corporal de 40. Por lo tanto, legalmente estarían inhabilitados de seguir laborando. Ya han habido situaciones en que han tenido que bajar con permisos para poder estar debajo de este límite y estar en cumplimiento legal. Entonces, simplemente quiero recalcar que la 055 tiene este listado que los médicos ocupacionales toman en cuenta para poder dar las aptitudes a los trabajadores que laboran en alturas mayores de 2.500 metros. Ok, con esto simplemente quise hacer una pequeña revisión de los puntos rojos que tiene la norma en relación a exámenes médicos y espero que cualquier pregunta pueda ser respondida al final de las presentaciones. Muchas gracias. La oportunidad del turno del doctor José Manuel Martín. Invitamos un poco. Antes de iniciar, quisiera hacer un pequeño preámbulo, muy corto. Este es un examen que está en curso dentro del grupo de evaluaciones que se hacen para todo trabajador que pretende ir a la altura.
pretende tener un trabajo en la altura, encima de los 1500 metros, ¿no? Entonces se genera esta disposición a partir del 2010, por favor me corrigen, para los amigos internacionales. Y con esta evaluación se quiere dar la habilidad o no del trabajador para poder laborar encima de los 2500 metros, ¿no? Este documento tiene dos partes. Como ustedes ven, acá esta es la primera, ¿no? Es el anexo 7D, es la primera hoja, en la cual esta primera parte se basa en un cuestionario. Este cuestionario se le hace al trabajador sobre dolencias o alteraciones en diversas partes de los sistemas, ¿no? La parte respiratoria, la parte cardíaca, circulatoria, problemas de gestación, etcétera, etcétera, ¿no? En la cual el trabajador que quiere ir a laborar, pues evidentemente puede negar tal o cual patología, ¿no? De ahí viene la segunda parte, en la que se necesita una evaluación o se pretende hacer una evaluación más exhaustiva, que se da algunas pautas, ¿no?, al médico evaluador para completar el examen para este trabajador, ¿no? Esta evaluación consta de diversos exámenes, en este caso auxiliares, que quedan a criterio del médico que examina, ¿no? Si él piensa que es pertinente hacer una tomografía, una resonancia, una prueba de esfuerzo, una perfusión, una ecografía, exámenes adicionales, pues tiene la libertad, tiene la facultad de pedirlos, ¿no? Y a seguir, ¿no? Esto puede entrar en debate, ¿no? Si ustedes recuerdan, el primer cuadro dice, el encabezamiento dice test para ascender a la altura, ¿no? Entonces, cuando yo escucho esta palabra o este término, ¿no?, prueba para el ascenso a la altura, ¿ustedes qué cosa imaginan, no? ¿Qué cosa es lo que vamos a probar? ¿Qué pretendemos evaluar? Es la tolerancia a la hipoxia, que vendría a ser lo mismo que viene acá en la tercera parte, ¿no? Condiciones que ameritan hacer una prueba de un estudio para la hipoxia. Mi pregunta es, ¿solamente las personas que tienen estas patologías se enferman a nivel de la altura o tienen soroche, o las personas sanas también? Todos, ¿no? Entonces, todos tendrían que entrar en un esquema, en una evaluación previa para ir a la altura. Lo más rescatable de este documento, de repente está en la última parte que Horacio la remarcó, ¿no?, que son las contraindicaciones que en el momento existen para ir a la altura, ¿no? Pero luego de hacer esta evaluación, quería retroceder y no consigo. La conclusión luego de esta evaluación, ¿no?, es un tema que es hilarante de repente, ¿no?, o nos lleva a la reflexión, ¿no?, y lidia con la parte de ética, ¿no? Luego que yo he pedido una serie de evaluaciones a la persona que va a ir a la altura, en base a un cuestionario, en base a exámenes auxiliares, ¿no?, en base a todo un protocolo, ¿no? Si ustedes consiguen leer en uno de los renglones, ¿no?, dice, yo habilito, o esta persona está facultada para ir a la altura, pero no me responsabilizo cómo pueda responder. Un momento, ¿no? Reflexionemos un poco.
Si una persona me va a decir, doctor Martín Corena, yo quiero jugar fútbol o quiero hacer básquet, por favor dígame qué exámenes tengo que hacer. Le indicaré una prueba de esfuerzo, le indicaré, qué sé yo, perfil lipídico, hemoglobina, una radiografía, si es que tiene algún problema o antecedentes en la familia un problema de aneurisma, le indicaré una tomografía, una ecografía, ¿no? Diversas evaluaciones, diversos parámetros para poder sacar una conclusión y luego de hacerle gastar su tiempo, su dinero, ¿no? Y su atención, le voy a decir, ¿sabes qué? No te garantizo que pueda pasar. Estos señores no sirven, soy muy claro. Hay otros sistemas, hay otras modalidades, otras formas de evaluar o testar la hipoxia para otros objetivos, ¿no? En este caso, rápidamente voy a pasar algunas figuras, ¿no? Para que sea un poco más entendible. Este es un simulador, es una cámara de baja presión que se utiliza para hacer un test de tolerancia a la hipoxia a los pilotos que supuestamente van en un avión a 10.000, 12.000 metros, el cual es alcanzado por un proyectil y se descomprime rápidamente. Entonces este sistema emula una situación así. El piloto tiene que estar preparado porque en ese momento va a tener un blackout, un apagón cerebral, va a haber una hipoxia cerebral severa. Él va a tener que mover una serie de artefactos, de accesorios electrónicos para salvarse. Y este test se hace en la Fuerza Aérea de todo el mundo, ¿no? Y este aparato está diseñado, sirve para eso. Son habitáculos de acero generalmente, no de fierro, en los cuales se disponen unos sistemas al vacío que va tratando de simular las altitudes naturales en base a alteraciones de la presión barométrica. Conforme la presión negativa se va acentuando, las moléculas de oxígeno que están en el ambiente se van separando y esto trata de repetir de alguna forma las condiciones de gran altura, ¿no? Estas cámaras tienen, bueno, un límite, hasta 30.500 metros, ¿no? Son sistemas que son bastante sofisticados, caros, son multiplaza, uno puede incluir 6 a 8 ocupantes. Están divididas estas cámaras en dos compartimientos porque puede haber alguna intercorrencia con alguno de los ocupantes. Rápidamente tiene que pasar al apéndice de la cámara para ser comprimido o oxigenado de alguna manera. Están dotados de sistemas de mando de control que permiten monitorizar de alguna forma el funcionamiento, ¿no? Del aparato respiratorio, del aparato circulatorio. Y como ayer les mostré, en este caso nos ha servido a nosotros para hacer un protocolo en el cual se incluyen estos pacientes con cardiopatía terminal, como dije ayer, ¿no? Y entramos en algún momento en alguna controversia con los cardiólogos, ¿no? Porque ustedes saben de que a una persona que le falta el oxígeno, como es a un cardiópata, ¿cómo es que lo podemos llevar a un lugar donde es casi nulo, ¿no? Pero bueno, eso tiene bastante sustento, bastante soporte, ¿no? Se utiliza también para el tratamiento de asmáticos leves, ¿no? En este caso, asmáticos de reciente inicio. Tratamiento de anemia, ojo, en algunos casos hay cirugías en las cuales el paciente no quiere recibir transfusión. Un testigo de Jehová. Lo llevamos a ese tipo de equipos para estimular la eritropoyetina y que tengan una calidad de hemoglobina aceptable para entrar a un procedimiento quirúrgico, ¿no? Se utiliza también para entrenamiento de deportistas de alto rendimiento. Hay mucha literatura, si ustedes hurgan en las páginas web. Y en este caso es otro dispositivo que trabaja en base a mezcla de gases. El anterior es una máquina que reproduce hipoxia hipobárica, alteración de la presión con alteración del oxígeno. En este caso son módulos que mezclan gases a nivel del mar y también se utilizan para hacer pruebas de ese tipo, ¿no? De hipoxia, ¿no? Van acompañados con una serie de
equipos, en este caso un pulsosímetro. Obviamente tiene que ser manipulado por un personal que está capacitado para interpretar o hacer este tipo de evaluación. Este término Hypoxicator fue acuñado por los rusos, quienes fueron los pioneros en utilizar este tipo de aparato en los deportistas de alto rendimiento. Y ellos tienen bastante experiencia. En general, ¿no?, consiste en hacer respirar a una persona aire, ¿no?, por un tiempo corto y hacerlo correr para ver cómo responde la hipoxia. Tanto el sistema anterior, que es a través de una cámara de baja presión como este, ¿no?, tratan, como dije, de simular, ¿no?, lugares de altura natural. Y por último, una prueba más reciente que esta no existe, ¿no?, llevar a un trabajador, una persona a la altura para probar si resiste o si tolera la altura. Gracias. Invitamos al doctor Giovanni Guevara. Bueno, gracias por la invitación. Ya lo mencionaron casi todo respecto al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Voy a hacer un resumen y vender un poco más el Decreto Supremo 055/2010, ya que lo estamos viendo desde un campo de afuera. Nosotros los médicos y acá algunos presentes que son de seguridad nos va a ayudar muchísimo más de lo que menciona la norma. Bueno, acá vamos a ver un poco de las cifras. Esto se habló del Día Mundial, el 28 de abril se habló del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. La OIT menciona estas cifras. 2 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades relacionadas por el trabajo. 321.000 personas mueren cada año como consecuencia de accidentes laborales. 160 millones de personas sufren enfermedades no mortales. 317 millones de accidentes laborales no mortales ocurren cada año. Esto significa en segundos que cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, y cada 15 segundos 115 trabajadores tienen un accidente laboral. Entonces, para prevenir, la OIT considera que la prevención es clave para mejorar la salud y seguridad del trabajo. Nos recomienda tener una normativa adecuada que tenga políticas nacionales y programas de salud y seguridad del trabajo, pero también nos recomienda que éstas sean auditables, que cuenten con un sistema de inspección para que se cumpla y así disminuir los accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Entonces, vamos a hablar rapidísimo sobre el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional. Acá, en los objetivos generales, este reglamento tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura de prevención de riesgos laborales en la actividad minera. También, en definición, médico ocupacional, examen médico ocupacional es la evaluación médica de salud ocupacional que se realiza al trabajador al ingresar a trabajar durante el ejercicio y una vez cumplido la labor y cuando se cambia de tarea o regresa a la empresa. Acá, en la gestión de salud ocupacional, en la vigilancia de la salud, estas tienen que ser evaluadas según los niveles de exposición y emisiones de las fuentes. Esto nos va a determinar como médicos ocupacionales, de acuerdo a nuestro nivel de exposición, la frecuencia de los exámenes. Si tenemos niveles altos, vamos a tener que hacer exámenes más seguidos, ¿no? Audiometrías 2 veces al año, etc., monitoreos biológicos, etc. Entonces, acá el artículo 108 nos dice que tenemos que cumplir con lo establecido en el 7C, ya lo mencionaron anteriormente. Pero podemos ver que la ficha 7C también presenta un cuadro donde dicen los resultados, otros tipos de resultados, los que vamos a hacer de acuerdo a nuestra evaluación de nuestros riesgos en cada unidad. El artículo 109, ¿no? Se someterá a una cuenta del empleador los exámenes médicos. El empleador podrá fijar las fechas de los exámenes médicos de acuerdo a la necesidad de producción. Además, se considerará la realización de aquellos exámenes que el equipo de salud ocupacional recomiende en base a la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. El siguiente artículo nos ayuda más, ¿no? Bueno, aparte de mencionar que es a cargo del empleador el costo, que se usa la ficha 7 médica ocupacional, también hay una ficha de antecedentes en la cual no ayuda mucho porque solamente te dice qué arriba está expuesto y qué PP usado, pero no nos ayuda en más. El artículo 114, el titular minero, de ser el caso, la empresa contratista debe garantizar las mediciones de metales pesados bioacumulables en sus trabajadores expuestos. Y durante el examen médico preocupacional periódico de retiro,
Acá nos está ayudando a nuestra gestión para hacer indicadores de exposición biológica, los IBIS. El artículo 17, ¿no? Acá lo mencionaron ya bastante, que por encima, si quieren subir a más de 2.500 metros, si ya permanecieron 3 semanas, tienen que hacerse esta evaluación. Pero acá también menciona que este examen 7 se debe incluir en el examen periódico y de ingreso. Esto quiere decir que, en mi opinión, solamente la 7C debería valer, ¿no? Porque este está incluido, según este artículo, debería estar incluido la 7C en el examen de ingreso y periódico. Acá está lo que estaba mencionando. Una pregunta también, ¿no? ¿Qué pasa de un trabajador que ya tiene años, mujer, se embaraza y luego de vacaciones sube la mina? Le hacen el anexo 7D, suben, porque la norma dice que está contraindicado subir, pero esta ya es trabajadora. El artículo 125 también se mencionó que tenemos que hacer un examen a 1.8 metros. Los mismos que deben descartar enfermedades neurológicas, pero mencionan todas. Entonces, acá la gran pregunta es: ¿una norma puede indicarnos qué exámenes hacer? Eso lo vamos a seguir, vamos a seguir conversando de esto hasta en la otra mesa. Bueno, acá para explicar un poco los exámenes médicos ocupacionales. El de preempleo se realiza al trabajador antes que ingrese al puesto de trabajo. Tiene por objetivo determinar el estado de salud al momento de ingreso y su actitud del puesto de trabajo. Bueno, acá hay un fluxograma que para nosotros es importante saber para que ustedes puedan entender por qué puede haber un apto con restricciones o un inapto, ¿no? Tenemos que saber el conocimiento del puesto de trabajo, los riesgos de exposición, los antecedentes ocupacionales y los antecedentes personales. El conocimiento del puesto de trabajo es importante, saber dónde está ubicado es sumamente importante. Es muy distinto que una mina esté abajo en la costa, esté en la selva o esté en la Sierra Alta, ¿no? También saber si el examen que estamos haciendo es de un comunero de esa zona, porque hay muchos exámenes que lo restringen a los comuneros. En nuestras empresas lo que hacemos es hacer el examen periódico son nosotros, porque ellos tienen cambios, ¿no? Especialmente en el tema de las placas, y generalmente salen observados, porque muchos de nosotros que hacemos exámenes ocupacionales no conocemos la realidad de estas personas, ¿no? Aparte hay que conocer el puesto de trabajo. Es importante saber el grado de mecanización, automatización, el grado de movilidad que tiene esa persona, ¿no? También conocer los aspectos ambientales, también conocer un poco más de la zona, porque quizás puede haber que esta zona del agua tenga algunos metales pesados, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a los riesgos de exposición físico, químico, biológico, ergonómica, psicosocial, mecánico, eléctrico y locativo, es cierto, la 055 no menciona mucho los riesgos psicosociales, la ley de seguridad y salud sí lo menciona, indica que se debe monitorear, ¿no? Y en el reglamento de la 055 de los riesgos físicos quizás nos ayude, tienen anexos y guías, ¿no? El ruido tiene una guía especial para ver cómo monitoreas. Para nuestra gestión en salud, nuestra vigilancia en salud, también nos indica que si están expuestos a más de 100 decibeles deben utilizar doble protección hasta que se ponga una medida de ingeniería. Esto nos ayuda a nosotros. Quitamos el riesgo, nuestros exámenes en teoría tienen que salir buenos. También la vibración, tenemos una guía, también para recordarles a nosotros los médicos que estamos en ejercicio en el campo, que a partir del próximo año ya se fiscaliza los monitoreos de vibración, lo indica la 055-2010. Los biológicos hay que monitorizar, menciona los artículos que hay que monitorizar cada año. Los ergonómicos, psicosociales, bueno, mecánicos, eléctricos. En algunos de esos aspectos, la 055 nos lleva a otros decretos supremos o de otras instituciones suprasectoriales, como es la de salud y como es de energía y minas y del trabajo. La 375-2008, que es de riesgos disergonómicos. La 015-2015 de salud nos va a indicar el químico, todos los valores de límites máximos previsibles que debemos conocer. Según eso, vamos a hacer también indicadores biológicos de exposición. Si no cumplimos, tenemos que hacerlo más seguido estos exámenes, ¿no? Puede ser 2 o 3 veces al año. Bueno, los antecedentes ocupacionales, es importante, los antecedentes personales, los hábitos nocivos. Y bueno, continuando, el examen médico ocupacional periódico nos va a indicar
Se realiza con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador que se asocian al puesto de trabajo y los estados prepatológicos. La periodicidad de la evaluación será determinada por un médico ocupacional. Se realizará de acuerdo al tipo, magnitud y frecuencia de exposición a cada factor, así como el estado de salud del trabajador por lo menos una vez al año. Tercero, la evaluación médico ocupacional de retiro. Es una evaluación médica realizada al trabajador respecto a su estado y condición de salud días previos al cese laboral. Tendrán validez los exámenes ocupacionales realizados con una antigüedad no mayor de 2 meses. Bueno, en el GEMO dice 3 meses. Acá sería importante comentar esto, cuánto puede tener una validez en un examen periódico para que sirva como retiro, ¿no? Mediante este examen de retiro se busca detectar enfermedades relacionadas al trabajo, secuelas de accidentes y en general lo grabado por el trabajo. Hay otras evaluaciones por los cambios de ocupación, puesto de trabajo, por incorporación laboral. Estos son los resultados que al hacer una evaluación médica tenemos apto, apto con restricciones, no apto. Bueno, en el caso que tuviéramos una enfermedad ocupacional tendremos que reportarlos en el anexo 13A que nos indica la 055-2010. Esto se hace cada 10 días después de vencido el mes. Y bueno, para terminar, la 004-2014 indica que los exámenes ocupacionales es un acto médico. El Decreto Supremo 024-2001, Reglamento de Trabajo Médico, el artículo 5, se reconoce como acto médico toda acción o disposición que realice el médico en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende los actos de diagnóstico, terapéutica y pronóstico que realiza el médico en atención integral de los pacientes, así como los que se deriven directamente de estos. Los actos médicos mencionados son de exclusivo ejercicio del profesional médico. Entonces, la pregunta es, ¿alguna norma nos puede parametrar el acto médico? Bueno, muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestros 4 distinguidos participantes en esta mesa redonda titulada Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional y Exámenes Médicos Ocupacionales. Los 4 participantes, expositores, han hecho énfasis en diferentes aspectos y los invitamos a que puedan formular sus preguntas. Les pediríamos por favor que la pregunta sea concisa en el mejor de los casos. Una sola pregunta, una sola interrogante por intervención. Pueden solicitar los micros, a ver, tenemos ahí. Buenas tardes, doctores. Quería hacer una consulta acerca de las evaluaciones médico-ocupacionales. Cuando el sector minero había definido no hay ningún inconveniente, pero por ejemplo, un proyecto de exploración que para reforzar su trabajo con la comunidad contrata eventualmente comuneros por 3, 4, 5 días. En ese caso, hasta ahora no encuentro normativas que nos indiquen cómo se pueden realizar las evaluaciones a estas personas. O sea, específicamente, a veces hacen trabajos limpieza, de camionetas, trabajos en cocina, pero pertenecen a la empresa por parte de un apoyo para hacer la persona. ¿Cómo se les puede considerar a ellos en las evaluaciones para ingresos sobre todo? A ver, en relación a tu pregunta, la norma, el reglamento, en el alcance del reglamento, define claramente que toda actividad que está relacionada con exploración, la extracción y procesamiento están bajo el alcance de la norma. Por lo tanto, en los proyectos de exploración también tienen que cumplir con la 055 en su totalidad. Todas las personas que entran a laborar en estos proyectos tienen que estar bajo el alcance de esta norma. Siguiente interrogante. Doctor Chávez. Gracias. Bueno, agradecer la ponencia que nos han presentado nuestros compañeros en frente. Tengo una consulta y comentario al mismo tiempo relacionado a lo que comentó el doctor Reves, del artículo 102 de la norma. ¿Quién debe tener la historia clínica ocupacional? Dos cosas. Se custodia en principio un original. La norma te dice que las empresas deberían tener la historia.
Por lo tanto, si la empresa debería tener la custodia, debería ser el original que vaya, por un lado. Y por otro lado, hay que considerar que con este auge de los exámenes médicos ocupacionales, muchas empresas han salido y de pronto muchas terminan siendo golondrinas, es decir, temporales. Si se quedasen con el original estas empresas evaluadoras, la empresa principal no tendría un original y a la larga va a ser un problema que se tendría que afrontar, y por ahí también se debe considerar el replanteamiento de ese algo. Bueno, sí, justo comentamos en ese artículo puntualmente y me dio unos minutos para comentarlo un poco, porque creo importante que quede claro qué documento es el que se va a manejar en las empresas. Entonces, si bien es cierto la norma, la 055, dice que los registros deben ser archivados por los empleadores, no especifica exactamente si es el registro original o no. O sea, no pecaría yo si tuviese la copia fedateada por el director del centro médico, no estaría pecando con la norma. Y más aún si es que yo reviso la ley de salud y la norma técnica, que es específica para el manejo de historias clínicas, se me aclara más el panorama, porque ahí yo puedo entender que la historia clínica es propiedad del establecimiento y hay todo un procedimiento para que cuando un establecimiento sea dado de baja, estas historias clínicas pasen a la red que le corresponde. Entonces, yo creo que ahí ha habido un vacío de interpretación de todas maneras, pero me parece que la mejor interpretación es la que yo comenté, en el sentido de que los originales, de hecho, que debiesen estar en el establecimiento de salud. Y tenemos una alternativa que nos da la norma técnica, que es las copias fedateadas o auditadas y revisadas por el director del establecimiento podrían salir para ser archivadas en los establecimientos mineros, ¿no? Sin embargo, de hecho que no todos tienen este enfoque que yo estoy dando, y justamente por eso que hay una controversia en ese aspecto de la norma. No sé si tienes un poco... Sí, solo para complementar lo que dice Horacio, ¿no? Hay otras alternativas que también podemos usar, ¿no? Por ejemplo, como les comentaba en la ponencia, el tema del empleador no está muy bien claro en la ley, ¿no? Puede ser el contratista, puede ser la empresa titular. A mí particularmente y a varios funcionarios con los que hemos revisado esta norma no nos queda claro. Lo que sí podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Hemos llegado a un acuerdo con la empresa contratista, ellos también son conscientes de que son empresas de alguna manera itinerantes. Y cuando tenemos auditorías externas de los entes fiscalizadores, lo que han hecho los contratistas es cedernos por documento la custodia de sus exámenes ocupacionales, ¿no? De tal forma que si las aseguradoras o algún ente estatal lo solicita, pues ellos hacen el descargo y nosotros le hacemos llegar la respectiva copia. Otra alternativa que también podrían ustedes considerar es solicitar a sus proveedores de servicios de salud que les digitalicen el examen, ¿no? Eso incluye la placa radiográfica. De tal manera que ustedes, cuando lo solicita un ente, pues les pueden hacer llegar, ya sea por vía electrónica o por medio físico, pues, todas las copias que se requieran, ¿no? Siempre y cuando esto esté digitalizado, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, ahí al fondo, por favor. Bien, pueden alcanzar ahí. Bien, buenas tardes. César Alarcón, de Compañía Minera Poderosa. Primero felicitar a todos los ponentes, una información importante tanto que desarrollamos la actividad minera. La pregunta está relacionada a los exámenes médicos ocupacionales. Bien, por experiencia se ha determinado 3 grupos de trabajadores según el tiempo de desarrollo de una actividad. Hay trabajadores permanentes, principalmente aquellos que corresponden a las empresas contratistas mineras, que ejecutan trabajos de exploración, desarrollo, preparación y producción, y aquellos trabajos eventuales que por necesidad operativa tienen que desarrollar una actividad de 10 días, 15 días, 30 días, un mes o 3 meses. Y hay otros trabajos que son trabajos que se desarrollan por emergencia operacional, en las cuales tienen que desarrollarse a veces 2 horas, 3 horas, principalmente de mantenimiento mecánico, alguna falla de algún componente de la planta concentradora. La pregunta va lo siguiente. Referente a los permanentes no hay problema, porque los trabajadores están pues meses, tal vez años en esa misma contrata. El tema es con los eventuales y aquellos con emergencia operacional. ¿Qué tipo de examen corresponde? Y si el caso fuese 7C,
Una vez que ellos culminan su trabajo, ¿puede ser aceptado por otra comunidad minera o existe alguna restricción? Bueno, lo que hacemos nosotros regularmente es lo siguiente, ¿no? Nos ha presentado ese problema, tenemos varias unidades mineras pertenecientes a la compañía y para poner más interesantes las cosas tenemos compañías subsidiarias y afiliadas, ¿no? Es un grupo de compañías. Lo que hacemos nosotros es lo siguiente, cuando tenemos gente que va a hacer trabajos cortos, puntuales, ¿no? Cuando ingresan a áreas que nosotros calificamos como de alto riesgo, ya sea el área operativa, ¿no? Les hacemos un examen completo, por más que su estadía sea un día, 2 días, una semana, 2 semanas, y eso pues tiene una validez de 2 meses, ¿no? Puede ingresar y reingresar a nuestras operaciones, ¿no? Porque lo consideramos de alto riesgo, a esa persona le puede ocurrir pues, algún accidente y de alguna manera no estamos exentos de que seamos auditados y nos exija ese documento. Pero si son trabajos como capacitación, ¿no? Temas de bajo riesgo, auditoría de repente de comedores, ese tipo de cosas, les hacemos únicamente un examen de visita siempre y cuando su estadía sea corta, ¿no? La norma especifica, me parece, hasta una semana de permanencia en una operación, ¿no? Cuando son este tipo de actividades. En ese caso manejamos únicamente el examen de visita. Esa no está especificada en ninguna norma, pero bueno, comparto con usted la manera en la que lo hacemos nosotros. Había una última pregunta, me parece. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero agradecer el tiempo que se han dado a los ponentes para poder hacer esta revisión. Mi pregunta va para el doctor Nicoleta. De repente no se me capté bien la idea. Esto primero una revisión de la CPD y después nos presentó una propuesta de la Cámara Cobarca. ¿Cuál es la conexión? Ahí me perdí. Está proponiendo que los trabajadores y visitas que tengan que ascender a Gran Futuro tienen que pasar por la Cámara de Cobarca. No. Lo que se ventiló es que hay otros tipos de accesorios, otro tipo de equipos que pueden ser utilizados en esta misma dirección, pero para otros propósitos, ¿no? Que puede ser utilizado, puede, ¿no? Acá tenemos al colega chileno, ¿no? Que me parece que la Fuerza Aérea de su país en algún momento utilizó este sistema, en el cual, si no me equivoco, tiene una especificidad y una sensibilidad alrededor del 80%. ¿Sí? Buenas tardes. Una pregunta, doctor Bustamante de Sociedad Minera Ciudad. Por ejemplo, en el caso de que un trabajador se niegue a pasar el examen de retiro y nos firme una carta en la que de responsabilidades, ¿no? de responsabilidades, y pasa, qué sé yo, 6 meses y presenta una demanda a la empresa y sale como, bueno, en su diagnóstico se ve que sí tiene una enfermedad profesional. A pesar de haber hecho las convocatorias y de que el trabajador firmó la carta notarial, ¿exime a la empresa de responsabilidades o igual es responsable? A ver, la norma dice claramente que si un trabajador no llega a pasar el examen de retiro, dadas las oportunidades que le presenta la norma, la empresa queda exceptuada de cualquier responsabilidad que sea derivada o que se hubiese encontrado en dicho examen, ¿de acuerdo? Sin embargo, si tú hablas de una demanda, estamos hablando de otros parámetros legales que tienen que ser tomados en cuenta. Por ejemplo, el parámetro de la primacía de la realidad. Si tenemos un trabajador que demuestra haber estado expuesto claramente a un factor de riesgo que le ha provocado durante varios años en esta empresa, la única en la cual trabajó, y demuestra que tiene una enfermedad profesional, va a ser muy importante la opinión del juez en base a la realidad y sin contar con el examen de retiro, y hablando simplemente de los exámenes anuales, definir si esta patología es o no es una enfermedad profesional, ¿no? En especial si el cuadro es evidente y la exposición ha sido evidente, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el hecho de que un trabajador no pase el examen de retiro, si bien es cierto, exime a la empresa, al empleador de ciertas responsabilidades, en un fuero legal no lo exime totalmente, ¿no? Va a depender mucho del criterio del juez y de la aplicación de otros criterios legales.
Estamos concluyendo entonces la participación de nuestros distinguidos expositores.